y la espiritualidad de la iglesia primitiva, ¿verdad? Se escucha como muy técnico y yo digo estas palabras a veces para verme inteligente, ¿verdad? Y sentirme inteligente, eso de eclesiología o espiritualidad. O sea, la eclesiología simplemente, o en palabras criollas, es la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo se comportaba la iglesia primitiva? De eso es lo que vamos a hablar hoy desde una perspectiva, ¿sí? Cómo la iglesia, de alguna manera, interactuaba entre ellos y interactuaba con la sociedad, ¿sí? Cómo era ese contraste entre la iglesia y lo que había en ese momento, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que la iglesia vivió bajo el reinado ¿de qué imperio? ¿De qué imperio vivió la iglesia primitiva? El romano, ¿verdad que sí? Y el romano venía del griego, ¿verdad? Entonces, en Roma, Roma conquistó Grecia o tumbó el imperio greco y impuso sus políticas, pero dice que el griego siempre estuvo en la cultura, ¿verdad? Entonces, por eso se conoce como la cultura greco-romana, ¿verdad? Porque decían que el romano de alguna manera conquistaba con fuerza, pero el griego con cultura, ¿sí? Entonces, los griegos donde conquistaba siempre se quedó esa cultura que muchas veces o nosotros heredamos hasta el día de hoy, ¿sí? Igual que los romanos. Entonces, ¿cómo es esa interacción, sí, el contraste entre la iglesia como tal, la eclesiología, la iglesia y el mundo en ese momento, ¿sí? Mira, un mundo lleno de majestuosos templos y sacrificios de sangre, apareció un grupo que no ofrecía animales, sino que abría libros, como una fe basada en la lectura y en la adoración a un hombre crucificado, logró desafiar a la lógica de todo un imperio. Miren esto interesante. En ese tiempo, hasta ahora, se observa esos grandes templos, ¿verdad? Se observa esas grandes estatuas, se observa el Coliseo romano como algo de, eso se llama una maravilla mundial, ¿verdad que sí? Entonces, esas cosas gigantescas, como eso ya estructurado, ya con mucha gente, ya era una religión heredada, todo eso, ¿cómo pudo de alguna manera una religión nueva, una nueva creencia que no sacrificaba animales, ¿sí? Que no tenía templos, que no tenía ídolos, que no tenía de alguna manera una organización, pudo de alguna manera desafiar a todo un régimen, ¿verdad que sí? A toda una religión. Imagínense ustedes, los cristianos tenían templos y los romanos que tenían super templos hermosos, ¿verdad que sí? Llenos de arqueología moderna, hermosísimo, que hasta ahora se estudia eso, ¿sí? Entonces, como una religión o un movimiento que ahora se centraba en el sacrificio de un hombre, la resurrección de un hombre y en la lectura de libros, pudo desafiar a todo ese imperio, haciendo 300 años después, convirtiendo a todo el imperio en cristiano, ¿verdad? Porque 300 años después, ¿qué hicieron? Decretaron el cristianismo como la religión del imperio. Imagínense ustedes, hoy vamos a estar viendo un poco eso, ¿sí? Timoteo, vamos a verlo en la perspectiva, lo quiero llevar a cómo la iglesia en ese momento era una iglesia de libros, que leía, que no era sacrificios, que no era ídolos, que no era visual, sino que era libros. Ellos se centraban en leer y en creer, y eso era lo que convertía a las personas, ¿sí? Pablo le dijo a Timoteo, en Timoteo capítulo 4, versículos 13 y 15, dice, lo voy a parafrasear, dice, persiste en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Medita en estas cosas, ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, ¿sí? Esto era básicamente lo que le decía Pablo a los ministros, a las personas que presidían
el reino, la iglesia, que persistieran, ¿qué cosa? En la lectura. Y por medio de esa lectura, ¿qué hicieran? Enseñanza. Y hacían exhortaciones y enseñanza. ¿Sí? Entonces, eso se conoció, o ahora lo conocemos, ¿sí? Por medio de la historia y de historiadores, como la revolución textual. ¿Sí? La revolución textual. ¿La revolución qué? Textual, no la revolución del siglo XXI, ¿verdad? Porque por ahí escuché Chávez, no tiene nada que ver con Chávez, ni con Fidel, ni con nada. Es la revolución del libro, ¿verdad que sí? Textual, o sea, ¿cómo pasaron de adorar imágenes, de sacrificar animales? Porque yo me imagino, yo me pongo a pensar, uno lo dice desde un punto de vista de la ignorancia, ¿verdad? Bueno, sacrificaban animales, pero ¿cómo usted se sentiría viendo cómo sacrifican un animal, ¿verdad? Hay personas que no pueden ver cómo sacrifican a un cochino, una broma. Bueno, mi esposa vio cómo sacrificaron un conejo y quedó traumada. Quedó traumada, ¿verdad? A mí no me gusta ver cómo matan a los cochinos tampoco, ¿verdad? Bueno, descubrí en el Pozón de Ovilla, mi hermana tenía un fundo por allá, y había un señor de todo Pozón, un solo señor en todo Pozón, que era el que mataba a los cochinos. Pero este señor le levantaba una patica, le tocaba por aquí y le metía el cuchillo, ¡pah! Y eso quedaba en seco. No es como otro que le dan un martillazo, ¿verdad que sí? Que es la forma más común, ¿sí? Bueno, el sacrificio judío era lo menos doloroso posible. Incluso, mire, escuchen, estén atentos aquí, si el sacrificio le hacía doler al animal, no contaba como sacrificio, ¿verdad? Es interesante esto. Entonces, imagínense usted estar en un lugar donde siempre corría sangre, ¿sí? Imagínense las calles de Puerto Ayacucho, que cuando hay agua, las calles Simón Bolívar. ¿Qué pasa cuando llega el agua? Corre el agua, hay más agua en la calle que en la casa, ¿va? Bueno, así era el templo, ¿verdad? Judío. Siempre corría sangre, siempre. Y el humo de los sacrificios, siempre había humo. Siempre había humo y siempre había sangre. Entonces imagínense ustedes el efecto visual de eso, el efecto que ustedes lleguen y críen un animal por 1 año, 2 años, y usted lo lleva bien bonito, y cuando ve, ¡juácata!, lo matan. Wow, no sé, yo me imagino que había un impacto, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría usted viendo un sacrificio? Bueno, del sacrificio, y los romanos que hacían, tenían grandes estatuas, ¿verdad que sí? Estatuas, templos, todo era visual, todo era sorprendente, todo era en escala, ¿sí? Hurtado, del libro, él escribió un libro que se llama Destructor de los Dioses, es muy buen libro, se lo recomiendo. Larry Hurtado se llama, lo voy a citar ahora. Él dice: el cristianismo primitivo fue una cultura intensamente libresca y centrada en los textos, mientras que otros cultos de la época se centraban casi exclusivamente en los sacrificios animales y en rituales visuales. Los cristianos se centraban en leer, copiar y circular y estudiar textos, convirtiendo la fe en una disciplina intelectual y espiritual a la vez, algo sin precedentes de la religión no judía del imperio. ¿Viste? Entonces cambiaron, ¿sí? Cambiaron de alguna manera los rituales, las danzas, los sacrificios, todo eso por una lectura bíblica, ¿verdad? Lectura pasaba la mano, libro por libro, ¿sí? Y miren esto, yo comparo muchas veces esto, cuando lo estaba leyendo y estaba haciendo la tarea, ¿verdad? Nosotros nos parecemos mucho a eso, a la iglesia primitiva en eso, porque vienen otras personas de otras denominaciones y que dicen que nosotros somos, ¿qué? Aburridos, ¿verdad que sí? No, hermano, pero no se siente el espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros nos centramos en ¿qué? En leer la palabra, en estudiar la palabra, y no tanto en la música, en el movimiento, en me sentí el espíritu y cosas así, ¿verdad que sí? Sino en la lectura de la palabra. Bueno, así como nosotros nos sentimos, se sentían, ¿quiénes se sentían? Los de la iglesia primitiva, ¿verdad que sí? La iglesia primitiva se sentía así, como que, bueno, yo me imagino un romano o un mismo judío, porque el culto judío era bastante animado, ¿verdad? Llegaba, bueno, pero esta gente no habla, esta gente está escuchando un sermón
y leyendo la palabra de Dios, ¿sí? Entonces era una contracultura bastante rígida. Deuteronomio, el 6, del 6 al 9, ya se lo saben, no lo voy a leer todo, dice, y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿sí? El cristianismo, de alguna manera, heredó este amor por los libros, este amor por la lectura de los mismos judíos, ¿verdad? De los mismos judíos, pero se centró en eso. Eso era su razón de fe. No el ritual, no el sacrificio, no lo visual, sino más que todo la palabra de Dios, ¿sí? Los cristianos fueron pioneros, ¿verdad? Nosotros siempre llevamos la modernidad, ¿verdad? Era muy moderno el códice o el códice. Yo le estaba diciendo a mi esposa, es increíble cómo ha cambiado la sociedad en poco tiempo, ¿verdad? El Android, el sistema Android del teléfono tiene aproximadamente, ¿qué? 12, 15 años o menos, 10 años, ¿quién sabe? Nadie sabe. Bueno, vamos a ponerle 10 años porque nadie sabe. Yo sé más que ustedes entonces, el 10 años. ¿Verdad? Hace 10 años no existían táctiles, no existía Facebook, no existía nada de eso, ¿verdad? Entonces, uno se pone a veces algunas personas más adultas todavía no saben usar el teléfono, ¿verdad? Ajá, el hermano todavía no sabe usar el teléfono. Yo me acuerdo en Ecuador, ¿verdad? Mi hijo es de esta generación, ¿verdad? Es de esta generación y él no conoció los teléfonos de tecla, no lo conoció, ¿verdad? Entonces llegó un hermano de Venezuela, plena crisis, ¿verdad? No tenía táctil, sino tenía uno de tecla. Y llegó y le dijo, bueno, Sebastián, le prestó el celular. Y ese celular, el jueguito que tenía, ¿quién se acuerda del jueguito de los celulares de tecla? La culebrita. Entonces Sebastián llegó y le dijo, hermano, mira, ¿qué pasó? No, el táctil no le sirve. Estaba tocando la pantalla. No, es que eso no sirve así, eso es de tecla, imagínense usted. Entonces, los cristianos fueron pioneros en cambiar el rollo, ¿sí? El rollo por códice o por libros modernos. Eso es lo que heredó, ese es el libro moderno de ahora, ¿verdad? Entonces, en vez de cargar esos rollos pesados y abrir uno por uno para comparar y eso que era carísimo y todo eso, ¿qué hacía? Lo tenían en libros. ¿Verdad que sí? Entonces podían comparar fácilmente lo que dijo Isaías y lo que dijo Jesús. ¿Sí me entienden? Entonces, fueron pioneros en eso. ¿Sí? Eso solamente es una observación. Luego viene, quiero meditar un poco en la mutación y la exclusividad radical. Primero vimos que los cristianos se centraban en ¿qué cosa? En la lectura, ¿verdad que sí? En la lectura, en la escritura, exactamente. Lectura, escritura y enseñanza. Luego hubo una mutación radical, o en ese mismo tiempo, la mutación radical y exclusiva, ¿sí? La inclusión de Jesús en el monoteísmo y la negativa de adorar otros dioses. Hurtado sigue diciendo lo que cité hace rato, del mismo libro, dice, la inclusión de Jesús en el culto divino no fue un desarrollo lento o evolutivo de los siglos, fue una mutación repentina, intensa y explosiva. El monoteísmo judío, en el monoteísmo judío, el hecho de que este grupo comenzó a orar a Jesús, a cantar himnos a Jesús y a bautizar en su nombre, tratándolo como Dios, fue el acto religioso más subversivo de la historia antigua. Amén. Mira, la exclusividad de Jesús, ¿sí? El monoteísmo, incluso judío, que veía solamente que se repetía todos los días. ¿Qué repetían ellos todos los días? Oh Jehová, Israel, tu Dios, uno solo es, todos los días, ¿verdad que sí? Y empezaron esos mismos a orar solamente ¿quién? A Jesús. Incluyeron en su monoteísmo a Jesús, nombrándolo como ¿qué? Como Dios, ¿verdad? Como Dios. El conflicto imperial, el conflicto de ese momento de Roma, no era que adoraran a Jesús, ¿sí? No era que adoraran a Jesús, porque si ellos adoraran a Jesús y adoraran a los otros dioses, estaba bien, ¿sí? El conflicto de ellos es que los cristianos solo adoraban ¿a quién? A Jesús. No incluían al César,
no incluían a Júpiter, no incluían a Marte, incluían solamente ¿quién? A Jesús. Y morían por esa exclusividad. ¿Sí? Le preguntaban, ¿César o Cristo? ¿Qué repetían? Cristo, y le quitaban la cabeza, ¿verdad? Entonces, eso era lo que le molestaba a ellos. Filipenses, capítulo 2, vamos a hablar un poco de Filipenses en el sermón, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Esto era el centro de adoración de ellos. ¿Quién era el centro? Jesús, ¿verdad? Jesús. Ellos cambiaron el deísmo de todos esos ídolos que tenían, ¿verdad que sí? Ese pluralidad de dioses. ¿Por qué? Por solamente Jesús. Entonces ellos estaban construyendo una revolución, ¿sí? Una revolución basada en ¿quién? En Jesús. Ellos solamente adoraban ¿a quién? A Jesús. Por encima de ídolos, por encima de todo lo que puede hacer, ellos adoraban solamente ¿a quién? A Jesús, ¿sí? Entonces, y una de las citas más fuertes de esto es cuando agarraron a Pedro y a los apóstoles, o lo que repetían Pedro y los apóstoles, en este caso Pedro y Juan. Cuando, imagínense ustedes eso, ¿verdad? Ellos lo llevaron, sí, preso a Pedro, y lo pusieron delante del concilio, ¿verdad? El concilio era un ente que podía matarte, si ellos querían, ¿verdad que sí? Podían meterte preso, podían latigarte, podían golpearte, podían hacerte lo que quisieran, ¿verdad? Entonces, ellos los azotaron y le empezaron a decir que no enseñaran en el nombre de ¿quién? De Jesús. ¿Y cuál fue su respuesta? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Uno a veces la lectura bíblica uno la hace y uno no crea tanto impacto en uno porque uno como no visualiza eso bien, ¿verdad que sí? O no se traslada a ese momento. Para más o menos ponernos en contexto, ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento? Había una dictadura, ¿verdad que sí? Pero no como la venezolana es una suave, ¿verdad que sí? Una más o menos suave, aunque vemos que también es bastante ruda, ¿verdad? Pero cuando nosotros comparamos la dictadura en Venezuela, nosotros comparamos, por ejemplo, la de Irak, ¿verdad que sí? La de Irak, en 3 meses de protesta mataron 17,000 personas. 3 meses de protesta, 17,000 personas confirmadas, porque hablan de 45,000. Imagínense usted, o sea, los militares salían, cargaban la .50 y le disparaban a la gente. Mataban 5,000, 6,000 en un día. Imagínense usted, aquí en Venezuela, aunque es horrible también, creo que han matado 2,000, algo así en protesta, va a decir 2,000. Pero ¿en cuántos años? 20 años. Allá en 3 meses mataron 17,000 personas. Imagínense usted, ¿verdad? Para ponerlo en contexto, ¿verdad? Pero igual aquí llegó un momento en Venezuela, no quiero hablar tanto de política, si es bueno o si es malo, sino más que todo para ponerlo en contexto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí llegó un momento que si tú hacías un video, ¿qué pasaba? ¡Uy! Llegaba el SEBIN preso, ¿verdad que sí? Hay gente que tiene 6 años presa por un video, ¿verdad? En estos días ahora me dio cosa porque salió una muchacha que tuvo, creo que 4 años presa por, estuvo presa porque entregó las actas cuando la votación. Y ese era su trabajo, entregar las actas. O sea, hizo su trabajo y las metieron preso. ¿Sí me entiendes? Entonces, en ese momento, bueno, eso, aquí en Venezuela, Irak, eso se quedaba en pañal. O sea, ya te agarraban y llegó un momento de persecución que te atravesaban un palo de lano hasta la boca. Vivo. Te empalaban, se llamaban eso. ¿Y qué pasaba? Te prendían candela. Vivo. ¿Sí me entiendes? Y alumbraban las calles. Imagínense ustedes, eso sí era dictadura, ¿verdad? Eso sí era fuerte, hermano, ¿verdad? Que llegaban y decían, Cristo, llegaban a las cavernas donde se reunían los cristianos muchas veces, y llegaban allá
y un infiltrado y escuchaban, listo, llamaban a los otros, llegaban los romanos y mataban a todo lo que estaban ahí. Niños, niñas, mujer embarazada, anciano, lo que sea, muerto todo. Llegaba un momento también que llegaba una familia de cristianos y le quitaba, era una familia, 4 personas, 2 niños. Agarraban los niños, mataban una cabra, una oveja, agarraban la piel de la cabra, envolvían al niño en piel de cabra y se lo tiraban a los leones. El niño vivo y los padres viendo cómo se comían a los niños. Imagínense ustedes. ¿Quién aguantaría eso? O sea, si nosotros aquí hoy pasáramos por eso, ¿usted lo aguantaría? Imagínese usted eso. O sea, y lo único que tú tenías que hacer, lo único que tenían que hacer en ese momento era ¿qué? Negar a Cristo. Nosotros lo podemos ver así, bueno, pero nega a Cristo y después pide perdón, ¿verdad? No. O sea, negar a Cristo en ese momento era apartarse totalmente de Dios, ¿sí? Era apartarse totalmente de Dios. Entonces, cuando uno se pone en contexto y uno ve el radicalismo de Pedro, y en ese momento responder eso, decir, primero hay que obedecer a Dios ante los hombres. Es decir, wow, la fe que tenía este hombre era incalculable, porque estaba a punto de sentenciarlo a muerte. ¿Sí me entienden? O sea, nosotros somos habilidosos con las palabras, ¿verdad? Habilidosos con las palabras. A veces, nosotros mismos negamos a Cristo cuando mentimos, cuando entramos en corrupción, cuando hacemos, porque nosotros vivimos en un mundo, Venezuela es un mundo de corrupción toda, ¿verdad? Pasa con una licencia que uno tiene que hacer. Y ahí nosotros estamos negando a Cristo, porque estamos fallando la ley, ¿verdad? Hay que hacer un papel, no, tienes que pagarle a no sé quién, ¿va? Le pagan y listo. No, hay que hacer esto, va a aparecer 6 pesos, tú pagas. ¿Sí me entiendes? Ahí estamos negando a Cristo. A veces no queremos sufrir ni un poquito por defender nuestra fe. Preferimos mentir, preferimos hacer cualquier cosa antes de decir la verdad y morir con Cristo. Y esto, hermano, o sea, el impacto que hacía esto, o sea, la revolución del libro, primero la gente se centraba solamente en eso, la gente veía eso y decían, ahora, ¿qué es esto? ¿Quiénes son estos locos que se la pasan leyendo y predicando y hablando y no están matando, no están haciendo sacrificios, no están haciendo rituales? ¿Y qué hacía? Llamaba a las personas. Y cuando la gente veía que, mira, están matando a los hijos y ellos están ahí y ellos cantaban alabanza a Dios mientras estaban muriendo sus hijos. Imagínense ustedes esto. ¿Qué hacía la gente? Más se iban. Yo quiero aprender esto. Yo quiero saber qué es lo que está pasando, qué ellos creen. Y así crecía la membresía por la fe de las personas. Amén. Entonces, la pregunta para nosotros sería, ¿somos una cultura del libro? Una cultura del libro, aparte de todo lo que le estoy diciendo, estamos centrados en nuestra familia, nuestra mente, nuestra matrimonio está centrado en Cristo, en lo que dice Cristo, o está centrado en nuestras creencias. Porque una cosa es lo que dice Cristo y una cosa es lo que pensamos que dice Cristo, ¿verdad? Eso es muy distinto. Es como la gente que dice, bueno, Dios ama al pecador, pero no, Dios ama al pecador, pero no al pecado. Eso no sale en ningún lado de la Biblia. Pero nosotros lo repetimos, ¿verdad que sí? Bueno, el que madruga Dios lo ayuda, ya teníamos esa broma, tampoco. O sea, entonces, una cosa es lo que nosotros creemos que dijo Cristo y otra cosa es lo que dice Cristo. ¿Sí me entienden? A veces nosotros nos dejamos llevar, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, lo guiamos por lo que nosotros aprendimos de nuestros padres, o por lo que nosotros creemos que está bien, o lo que nosotros leímos en un libro de psicología, un libro. No, hermano. Centrarse, si somos una cultura del libro, es lo que dice Jesús, nosotros ¿qué hacemos? Lo aplicamos. ¿Sí? Tengo un problema. ¿A qué voy? A Dios. ¿A través de qué? Del libro. Hay personas que dicen, no, hermano, uno que predica para el evangelio a las personas, no, hermano, necesito que Dios me va a guiar, Dios me va a llevar. No, pero Dios te está guiando en este momento. Dios te quiere llevar. No, pero Dios es mi guía. La guía es la palabra, lo que está ahí. Jesucristo no va a venir aquí y le va a decir, mira, tú tienes que hacer esto. No.
Ya Jesucristo lo escribió en el libro. Ya está en la palabra de Dios. Por eso es que la iglesia primitiva solamente se centraba en los libros, en lo que decía la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que guiar nuestra espiritualidad. Mira, la iglesia primitiva, la espiritualidad primitiva, no era emocionalismo vacío. No era, ay, ese lloré hoy porque el pastor me hizo llorar, y ay, este hace 3 días me hace sentir mal, entonces me porto bien. No, era una fe basada en ¿qué? En una devoción informada por la lectura, ¿sí? Y la lealtad exclusiva. O sea, lo que ellos hacían a diario no era por emoción, sino porque ellos lo habían aprendido ¿dónde? En el libro. Ellos habían leído eso, ellos habían creído eso y lo habían aplicado en su vida. Y ellos tenían un solo Dios, no 2, no 3, uno solo, ¿sí? En este tiempo, hermanos, quiero que reflexionen esto y se lo lleven como reflexión, donde preferimos muchas veces ver videos cortos, ¿verdad? O largos, ¿verdad? Pero hay personas, es increíble, perdón, que cada vez somos más, voy a incluirme también, los adultos, que nos convertimos en la nueva generación, ¿verdad? Que no nos gusta mucho ver videos tan largos, ver historias largas, ver narración. ¿Qué preferimos ver? Videos muy cortos, ¿verdad? Por eso es que en Facebook crearon el Reel, ¿verdad? Una cosa, un video cortiquito y tú lo pasas y así, pues. En Instagram están los videos cortos también, te ríes, lo pasas. Nunca queremos historias largas, ¿verdad? Nunca queremos la narración. Queremos cosas muy cortas donde aprendamos muy rápido o nos riamos muy rápido, que sea una inyección de dopamina muy rápido. Pero no somos o no nos quedamos a una narración de un evangelio completo. No nos quedamos a escuchar algo que nos va a edificar verdaderamente, ¿sí? O imágenes también puede ser. O sea, a veces nos impresiona esos gigantes, esos videos tan buen hechos y todas esas cosas, ¿va? En estos tiempos vi una iglesia, bueno, de ellos dicen que no son iglesias, son como, ellos se reúnen los domingos, ¿va? No voy a decir quién es, pero es una congregación gigantesca. Van 15,000 personas y hacen cola para entrar, ¿sí? Y la persona que predica, él predica media hora nada más, ¿sí? Y todo lo que él predica es algo para hacer sentir bien a las personas. Es como que la gente se va llena, pero por lo que dice la persona, ¿sí? Pero no por lo que dice Dios, o manipula lo que dice Dios para que siempre se sientan bien en todo momento. Nosotros no podemos ser así, nosotros tenemos que ir, ¿a dónde? Al libro. Volver a la cultura de ese libro tan maravilloso que nos va a llevar a profundizar en la mente de ¿quién? De Cristo, ¿sí? En la mente de Cristo. Hermanos, miren, cada día nosotros tenemos que ir a Jesús. Número 1, en oración. ¿Amén? En oración. En esa conversación que nosotros tenemos que tener a Dios. Estos días estamos hablando en la célula un poco acerca de cómo es nuestra relación o cuánto amamos a Dios. El amor muchas veces se mide por el tiempo que tú le dediques a una persona, ¿sí o no? Cuando su hijo está en el hospital, usted está en el hospital con él. ¿Cuánto tiempo? 24/7, ¿verdad? Los deja todo. O sea, no importa que el mundo se está acabando, usted está con su hijo, ¿verdad? Cuando su hijo está haciendo algo importante, usted está con ¿quién? Con su hijo. ¿Por qué? Porque lo ama. ¿O no? ¿O por compromiso? ¿Por qué está con su hijo? Que lo ama, ¿verdad que sí? Se enferma, el té, que no sé qué, que no sé qué más. Por ejemplo, mi esposa, si Sebastián sale, no puede dormir. Tiene que estar pendiente hasta que él entre, ¿verdad? O si se enferma, cualquiera de los dos, está pendiente. O sea, si tiene fiebre, no duerme. Mi esposa no duerme, ¿verdad? ¿Por qué? El tiempo se lo regala a él porque lo ama. Entonces, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a Dios? ¿Verdad? Y nosotros le dedicamos a Dios por medio de ¿qué? De la oración, ¿sí? De la meditación de la palabra, o sea, de la lectura, pero no una lectura para yo sentirme bien. O sea, hay personas que tienen planes de lectura. A veces estoy un poquito en contra de esos planes, porque ponte que el plan dice que tú tienes que leer 3 capítulos diarios, ¿sí? Y hay personas que leen 1, leen 2 y en la noche en el otro, pero ya medio dormido, ¿ah?
pero como para cumplir. Amén. No entendieron absolutamente nada. Pero dicen, no, hermano, pero es que si yo no leo, no duermo. O sea, ¿está leyendo para quién? Para él dormir. ¿Sí me entiende? Es como la persona que diga, hermano, si yo no oro, no puedo dormir porque me siento mal. Entonces tú estás orando por usted. Usted no te está orando para Dios. Usted está orando para sentirse bien usted. ¿Sí me entiende? Y cuando oramos de esa manera, corremos el riesgo de decir cualquier cosa que se nos ocurra en ese momento. Porque solamente queremos orar, sentirme bien. Entonces la oración, la lectura de la palabra, la meditación, lo que estoy haciendo es para mí. Convierto la disciplina espiritual en antropocéntrica, o sea, centrada en mí, centrada en el hombre. ¿Sí? Yo leo 5 capítulos, le di verde. Ahora cumplí calidad. Mano, ¿qué leyó? Bueno, me acuerdo. Yo sé que Jesús dijo que el reino, hermano, pero ¿sí me entiende? La cuestión de leer es que usted entienda que esa lectura pueda transformar su vida. Amén. Es mejor, hermano, leer dos versículos con entendimiento, con certeza, con que usted pueda decir, ahora comprendí lo que me dijo Dios a través de la palabra, que usted lee 15 capítulos y usted no entiende absolutamente nada. Es mejor leer 2 capítulos. Y el llamado es, hermanos, que ese libro sagrado, que esa palabra de Dios siga transformando nuestra vida. Amén. Que el Señor me lo bendiga a todos, hermanos. Vamos a tomarnos 15 minutos, ¿sí? Y venimos para terminar el servicio. Dios lo bendiga a todos. Que sobró arroz con pollo de ayer, ¿quién quiere?